Buen día, jóvenes. Vamos a desarrollar un tema más dentro de nuestra programación de plan de estudios. ¿Ok? A ver, continuamos con nuestros temas entonces. Vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, vamos a repasar en realidad un par de tiempos gramaticales, ¿no? En relación a lo que hemos venido estudiando. ¿Ok? Vamos a ver el past continuous o past simple. ¿Ya? Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, no confundirlos o no mezclarlos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Les dije que a veces en el idioma inglés pues hay ciertas similitudes, ¿no? Confusiones, justamente porque son pocos tiempos gramaticales. Hay que diferenciarlos y utilizarlos correctamente, ¿ok? Past continuous o past simple, ¿ok? Bueno, vamos a compararlos, a contrastarlos, ¿ok? Ya conocemos los tiempos, los hemos estudiado por separado, ahora en un contraste. Past continuous o past simple, ¿ok? A ver, past simple, retomando, ¿ya? The simple past or past simple refers to a completed action at one particular time in the past. ¿Okay? El pasado simple se refiere a una acción completada en un tiempo específico, un tiempo particular en el pasado. Eso quiere decir que el pasado simple es una acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó allí en el pasado. ¿Okay? No tiene nada que ver con otro tiempo gramatical. ¿Queda claro? ¿Okay? Entonces, ese es el pasado simple, ¿no? Realmente es una acción ya completada, terminada. Pues tener es un punto específico en el pasado, ¿ok? Un tiempo específico particular, pues hay que mencionarlo, ¿ok? Muy bien. En cuanto a ejemplos, ¿no? Y la conjugación hacia la gramática, ¿no? I walked home, ¿no? Yo caminé a casa. Se le agregamos ed, ¿se acuerdan? They lived in London. Ellos vivieron en Londres, ¿ok? We tried to turn the car around, ¿ok? Nosotros tratamos, intentamos, ¿no? De traer el carro, el auto, ¿ok? Thunder clapped, ¿ok? La tormenta azotó, golpeó, ¿ok? Lightning flashed, ¿ok? Los rayos resplandecieron, ¿ok? Los tornados, las tormentas, ¿no? Como suenan, ¿ok? Flash, ¿no? ¿Ok? Acuérdense que los regular verbs le agregamos ed para formar el pasado. ¿Okay? Todos los verbos regulares agregan ed o ied según sea el caso, ¿no? ¿Okay? O solamente ed también, ¿se acuerdan, no? Las reglas, ¿no? Los verbos regulares son regulares porque siguen regla. ¿Cuál es la regla? Agregarle ed. ¿Okay? Aquí están los ejemplos, ¿ya? ¿Okay? Muy bien. Irregular verbs, verbos irregulares. He went on a trip last weekend. Él fue a un viaje el fin de semana pasado, ¿no? El fin de semana último, ¿ok? We left the city to see the country. Nosotros salimos de la ciudad para ver el campo, ¿ok? Country, el campo. The clouds grew dark, ¿ok? Las nubes se tornaron oscuras, ¿no? Crecieron oscuras. ¿Okay? Se tornaron oscuras en las nubes, ¿no? ¿Okay? No crecen. A strong wind began to blow, ¿no? Un viento fuerte empezó a soplar, ¿okay? We drove for endless hours, ¿okay? Nosotros conducimos o manejamos por horas interminables, ¿okay? Ok, bueno, antes de irme con esto, ok. Los verbos irregulares entonces, irregulares ¿por qué? No siguen regla, lista de verbos, ok. El pasado de go, went. El pasado de live, left. El pasado de grow, grew. El pasado de begin, began. El pasado de drive, drove, ok. Son los pasados de los verbos irregulares. Hay que aprenderlos, ok. Hay que seguir estudiando, hay que trabajar en ello, ok. Esto en cuanto al pasado simple, ok. Obviamente de forma afirmativa, ok. El pasado progresivo o continuo es lo mismo. Past progressive or past continuous. Okay? The past progressive refers to an action in progress during a particular time in the past. Okay? El pasado progresivo o pasado continuo, lo mismo, se refiere a una acción en proceso durante
un tiempo específico en el pasado. ¿Ok? Vamos a buscar la diferencia, ¿ya? ¿Se acuerdan que el pasado simple era una acción terminada, completada, dentro de un tiempo específico en el pasado? ¿Ok? El pasado progresivo, pasado continuo, es una acción en proceso, es decir, que se está llevando a cabo también durante un tiempo específico en el pasado. ¿Ok? Pues se entiende que también terminó y quedó en el pasado, solamente que esta acción está en proceso, se estaba desarrollando. Esa es la particularidad. En cuanto a su gramática, it is formed with was or were plus the ing form of the verb. ¿Okay? Como es un tiempo progresivo continuo, usa el verbo principal en su forma ing form of the verb, como ya sabemos. ¿Okay? Pero como es pasado, usa el verbo be, pero en su conjugación pasada. Was on were. Ya sabemos que I, you, I, he, she, it, was, we, you, and they were. ¿Okay? La conjugación del verbo be en el pasado, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, esta es su estructuración gramatical y eso no cambia. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? A ver, veamos. I was playing video games all afternoon. ¿Okay? Yo estaba jugando videojuegos toda la tarde. ¿Okay? Estaba jugando, ¿ven? ¿Okay? Toda la tarde, ¿no? Where were you? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas? ¿No? We were waiting for hours. Nosotros estuvimos esperando por horas. Nosotros estuvimos esperando por horas. ¿Okay? I was running back to the hotel, ¿no? Yo estaba volviendo rápido, corriendo, regresando rápido al hotel. ¿Okay? The wind was blowing, ¿no? El viento estaba soplando el viento. The waves were crashing over our canoe. ¿Okay? Las olas estaban golpeando sobre nuestra embarcación, nuestra canoa, ¿no? ¿Okay? Nuestro barquito, ¿okay? Una canoa pequeña. ¿Okay? Muy bien. Esa es la gramática del pasado progresivo o continuo. ¿Okay? Verbo be en el pasado, was or were, el sujeto, ya saben, y lo principal en su forma ing form of the verb. ¿Okay? Y ahí está. Past progressive or past continuous, es lo mismo. Ok. Question 4. Para preguntar, cambio la posición, nada más, ya sabemos, ¿no? Was he doing his homework at 5? ¿No? ¿Estaba él haciendo su tarea a las 5? Were they swimming in the pool? ¿No? ¿Estaban ellos nadando en la piscina? ¿Okay? O estaban nadando en la piscina. Were you waiting for hours? ¿No? ¿Estuviste esperando por horas? ¿Okay? Was I running fast? ¿Estaba yo corriendo rápido? ¿No? ¿Estaba yo corriendo rápido? ¿Okay? Was she playing video games all afternoon? ¿No? ¿Estaba ella jugando videojuegos toda la tarde? ¿Okay? Entonces invierto posiciones nada más, como ya sabemos, ¿no? Para preguntar. Yo sé de paso los yes, no question, ¿ok? Que los conocemos, ¿ok? Muy bien, estamos repasando, ¿ya? Ok, ahora, aquí viene puedo decir, choque entre estos dos tiempos gramaticales, porque se encuentra, porque vamos a estar en el pasado. The past progressive is often used with a when clause, ¿ya? El pasado progresivo a menudo es usado con la palabrita, ¿no? Con la oración when, con la palabra when. ¿Ok? When seguido de pasado continuo. This use draws attention to the idea of one action in progress. Este uso, o sea, cuando le ponemos la palabrita when al pasado progresivo, ¿ok? Nos da la idea, nos lleva la atención de una acción en proceso, interrupted by another past action, interrumpida por otra acción pasada. ¿Ok? The simple past is used in the when clause. En cambio, el pasado simple usa la palabrita dentro de la oración when. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica, ¿ok? Cuando yo digo when, ¿no? En el pasado progresivo, es que una acción en el pasado, ¿no? Una acción en proceso se ve interrumpida por otra acción en el pasado, ¿ok? Mientras que el pasado simple también puede usar la acción when. Vamos a dar ejemplos, ¿ya? ¿Ok? A ver, para explicarlo mejor. ¿Ok? Fíjate. Past progressive with when clause, ¿no? El pasado progresivo continuo utilizando esta palabrita when. ¿Cuándo? Por cierto, ¿no? Ya ustedes conocen los términos. ¿Cuándo? Miren. I was practicing the piano, pasado progresivo, when the electricity went out, pasado simple. Yo estaba practicando el piano
cuando la electricidad se fue. O sea, yo estaba desarrollando una acción, está en proceso la acción. La acción es de tocar el piano. Cuando ya aparece el pasado simple. ¿Qué hace el pasado simple? Interrumpe esta acción. Yo estaba tocando el piano cuando la luz se fue. Interrumpió esta acción. Eso, a eso se trata. Ahí se encuentran los dos tiempos. Y necesitamos estos conectores. En este caso, when. ¿Cuándo? ¿Okay? Cuando, ¿no? Me dice que una acción pasada interrumpe a una acción en el pasado, una acción pasada interrumpe, ¿no? A una acción que está llevando a cabo también en el pasado. Eso hace when. ¿Ok? Otro ejemplo. They were walking their dog when lightning struck a tree next to them, ¿no? Ellos estaban paseando a su perro cuando un rayo, ¿no? Estalló, golpeó, no derribó un árbol al lado de ellos. ¿Okay? Entonces, estaban paseando, el paseo, ¿okay? Cuando de pronto, when, ¿no? El paseo fue interrumpida por la caída de un rayo. ¿Okay? Entonces, eso es when. When lo usamos, ¿no? Cuando queremos decir que una acción pasada interrumpe una acción en proceso también en el pasado. ¿Okay? Ahí está bien claro el ejemplo. ¿Okay? Así se entiende. ¿Okay? Entonces, estas formas son muy gramaticales también, existen, y hay que entenderlo así. I was swimming when it began to rain. Yo estaba nadando cuando empezó a llover. ¿Okay? Yo estaba nadando cuando empezó a llover, ¿no? Yo estaba nadando la acción cuando vino la acción, una otra acción, empezó a llover, interrumpió la acción que yo estaba haciendo, en este caso nada. ¿Okay? Entonces, past progressive with when clause. ¿Okay? Let's continue. We were fishing when it suddenly got very windy. ¿Okay? Nosotros estábamos pescando cuando de repente, ¿no? Apareció muy vientoso, mucho viento, ¿no? Se puso muy vientoso, demasiado viento. ¿Okay? Entonces, el viento, ¿no? el cambio de clima repentino, el viento en este caso, interrumpió la acción de pescar, ¿no? Que obviamente dentro del pasado. ¿Okay? Entonces, when, ¿no? En el pasado progresivo o continuo. ¿Okay? Una acción pasada interrumpe mi acción en proceso también dentro del pasado. ¿Okay? When. Question 4, a modo de pregunta. ¿Okay? Fíjate. What was she doing when the accident happened? Lo pongo como pregunta, fíjate, ¿no? ¿Qué estaba haciendo ella cuando el accidente sucedió? ¿El accidente pasó? ¿El accidente pasó? No, obviamente algo estaba haciendo ella, está en proceso, el accidente interrumpió, ¿no? Pero yo pregunto, ¿qué estaba haciendo ella? ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. What were you doing when the electricity went out? ¿No? ¿Qué estabas tú haciendo cuando la electricidad se fue? Cuando la electricidad se cortó. ¿Okay? ¿Qué estabas haciendo? O sea, estoy preguntando, obviamente, qué acción estabas llevando a cabo, no me pregunta. What were they doing when the lightning struck a tree? ¿No? ¿Qué estaban haciendo ellos cuando el rayo golpeó o impactó? Esa es la palabra, impactó un árbol, un árbol. ¿Okay? Entonces, acciones que interrumpen, te lo estoy preguntando, ¿no? What was he doing when it began to rain? ¿No? ¿Qué estaba él haciendo cuando empezó a llover? ¿Ok? Bueno, entonces, las soluciones anteriores nos ayudan, ¿no? Un poco a responder estas preguntas. ¿Ok? Aquí estaban paseando el perro, aquí creo que aquí estaban nadando, por aquí estaba pasando el perro, aquí estaban nadando, ¿ok? Creo que estaba tocando el piano, ¿no? ¿Ok? No recuerdo, pero bueno, ahí hemos visto los ejemplos, ¿no? Ok. The when clause can go first or it can go second. ¿Okay? La palabrita o la expresión when, cuando, puede ir al inicio, al primero o puede ir segundo, ¿no? The meaning is the same, el significado es el mismo. ¿Okay? Fíjense. When the accident happened, she was riding her bike. Cuando el accidente pasó, coma, la coma es importante, ella estaba manejando su bicicleta. ¿Ok? She was riding her bike when the accident happened. Ella estaba manejando su bicicleta cuando el accidente pasó. Lo mismo, ¿ya? Puede ir al principio o puede ir después en la segunda oración. ¿Ok? Pero el tiempo pasado antepone la palabrita when, fíjate. ¿Ok? Cuando pongas a when por delante, separa la segunda oración con una coma. Esa es por gramática. ¿Ok? Cuando usas when
como el pasado simple como segunda oración, ya no usas coma porque este when sirve como separador. ¿Okay? Está separando ambas ideas. ¿Okay? Tiene como un conector separado. ¿Okay? Entonces, esa es la característica. ¿Está claro, chicos? Fíjense. ¿Okay? Estoy diciendo exactamente lo mismo, no hay ningún problema. ¿Okay? Pero la coma tiene una razón de ser, que no está de adorno, mucho cuidado. ¿Okay? Hay que entenderlo claramente. The past progressive is also often used with a while clause. El pasado progresivo o continuo a menudo también es usado con la palabrita while, mientras. ¿Ok? Es otra, ¿ya? Son pasados continuos, que nada. This use is also focuses on the idea of an action in progress interrupted by another past action, ¿no? Este uso también se enfoca en la idea de que una acción en proceso interrumpida por otra acción pasada. Okay? But in this case, the past progressive is used in the while clause. Pero en este caso, el pasado progresivo continuo es usado con la palabrita, con la expresión while, mientras, ¿no? ¿Se acuerdan que en el anterior el when lo usaba el pasado simple, ¿no es cierto? Ahora el while lo va a usar el pasado continuo. ¿Ok? Fíjense en el ejemplo. Past progressive with while clause. ¿Ok? While I was taking a shower, coma, the telephone rang, ¿no? Mientras yo estaba tomando una ducha, el teléfono sonó, timbró. ¿Okay? La coma, por el while está por delante. ¿Okay? Fíjate, ¿ya? Entonces, while se conecta al pasado progresivo continuo. While se conecta al pasado, la otra expresión. While Dan and David were playing basketball, coma, it began to rain. Mientras Dan y David estaban jugando al básquetbol, coma, empezó a llover. ¿Okay? Entonces, miren, ¿no? La acción se lleva a cabo, ¿no? Pongo énfasis en la acción se lleva a cabo. Obviamente siempre una acción pasada lo interrumpe. While I was running, coma, I fell and broke my ankle. ¿Okay? Mientras yo estaba corriendo, coma, me caí y me rompí el tobillo. ¿Okay? Tobillo. ¿Okay? Very good. While we were driving, coma, it got very cold and snowy, ¿no? Mientras estábamos manejando, conduciendo, ¿okay? Se volvió muy frío, se puso muy frío y cayó nieve, y nevada, ¿no? Hubo nevada, ¿okay? Entonces, la coma uso si empiezo el while por delante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la forma como utilizamos when and while uniendo estos dos tiempos gramaticales, pues son los conectores, ¿ok? The while clause can go first or it can go second. The meaning is the same. Igual, no igual que when. La palabrita while no puede ir primero o puede ir segundo, en la primera oración, en la segunda oración. El significado es el mismo. While they were riding their bikes, it began to rain, no, coma, it began to rain. Mientras ellos estaban manejando sus bicicletas, empezó a llover. Y puedo decir, it began to rain while they were riding their bikes. ¿No? Empezó a llover mientras ellos estaban manejando con sus bicicletas. Ya sabes, si pones el while por delante, usa una coma para separar la segunda oración. De hecho, la acción pasada que interrumpe dicha acción, ¿ok? Pero si colocas el while como segunda parte, ¿no? En la segunda oración, ya no colocas la coma porque while sirve como un separador, ¿no? ¿Okay? De ambos tiempos gramaticales, ¿ok? Entonces, algo que tener en cuenta. Chicos, muy bien. Entonces, ya saben usar when and while, ¿ok? Justamente para unir, ¿no? El pasado simple y el pasado continuo, ¿no? Y entablar una idea, pues, más concreta y un poquito más elaborada, ¿ok? Very good. Question 4, las preguntas, ¿no? What happened while they were playing basketball, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasó o qué sucedió, ¿no? Mientras ellos estaban jugando al básquetbol, ¿ok? ¿Qué pasó o qué sucedió cuando ellos estaban jugando al básquetbol? What happened while they were riding their bikes, ¿ok? ¿Qué sucedió mientras ellos estaban manejando sus bicicletas? ¿Ok? Recuerda que el while está conectado al pasado continuo. What happened while she was reading a book? ¿Qué sucedió mientras ella estaba leyendo un libro? Okay. Mientras ella estaba leyendo un libro. Okay. What happened while he was walking home? Okay. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó mientras él estaba caminando a casa? Okay. Ahí está. Vamos de preguntas. Puedo formular esas preguntas también. Okay. What happened, ¿no? ¿Qué pasó mientras, obviamente, la acción pasada? Ok. Ahí está, chicos. Entonces,
esta es la forma como vamos a entender estos tiempos gramaticales dentro de un contexto, ¿okay? Dentro de un contexto, ¿ya? Hay que entender justamente el mensaje claro, ¿no? ¿Okay? Algo sucedía, ¿no? Algo sucedía mientras otra acción se llevaba a cabo de alguna manera, ¿ok? Muy bien. Bueno, ya saben ustedes que tienen allí en su plataforma, ¿no? El PDF con ejercicios, ¿ok? ¿No? Ahí está claro, creo, sí. ¿Ok? No, ok, bueno, tienen el PDF con la práctica, ¿ok? Vamos un poquito más. Ahí, ya. Con la teoría, con lo que les he explicado, con más ejemplos, ¿ok? Entonces también es bueno que lo lean a modo de práctica, también a modo de comprender lo que se lee, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy importante para ustedes que le presten atención a estos detalles, a estos puntos, ¿ok? Entonces está bien, muy importante. Ok, chicos, muy bien, very good. Let's continue, ¿ok? Ahora, como ya saben ustedes, vamos a trabajar nuestro texto, ¿ok? Para el día de hoy, ¿no? El texto es Labrador Duck, ¿ok? Algo así como el pato labrador. Bueno, ¿de qué se trata esto? Ok, leamos. The Labrador duck, sometimes known as the pied duck or sand-shoal duck, okay, was a species of sea duck that went extinct in the 18th century, okay, in the 18th, okay, in the 18th, okay, en 1800, ¿no? El pato labrador, a veces conocido como pato de varios colores o pato de banco de arena, ¿no? Fue una especie de pato marino que se extinguió, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En 1819, ¿no? It was the first North American bird species to go extinct, ¿no? Fue la primera especie de ave de América del Norte en extinguirse. The last duck was seen in New York in the 1970s, ¿okay? El último pato fue visto en Nueva York en la década de 1870. ¿No? Okay. The duck was very rare even before it went extinct. ¿No? El pato era raro, incluso antes que se extinguiera. And because of this, ¿no? Y debido a esto, we have little information about the duck and why it may have disappeared. Okay. Debido a eso, tenemos poca información sobre el pato y por qué pudo haber desaparecido. ¿Ok? Muy bien. A ver, sigamos. Okay, a ver. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Male Labrador ducks were black and white, ¿no? With white wings, and females were mostly gray. ¿No? Los patos labrador machos, eran blancos y negros con alas blancas, ¿no? Y las hembras eran en su mayoría grises. The ducks' bills were almost as long as their heads, ¿no? And they had a refined big shape, ¿no? A wide flat tip, okay, that was tailored for a strict diet of mollusks, okay. Los picos de los patos eran casi tan largos como sus cabezas y tenían una forma de pico refinado, ¿okay? Una punta ancha y plana que estaba diseñada para una dieta estricta de moluscos. The Labrador duck was unique among North American ducks in that its breeding range was confined to the North Atlantic regions of Canada, ¿okay? El pato labrador era único entre los patos de Norteamérica, ¿no? Porque su área de reproducción se limitaba a las regiones del Atlántico Norte del Canadá. Although it wintered as far south as New York and New Jersey, ¿no? Aunque pasaba el invierno tan al sur como Nueva York y New Jersey. No other North American duck breeds inclusively in this area. ¿Okay? Ningún otro pato de América del Norte se reproduce exclusivamente en esta área. As all other that breed in the North Atlantic breeds is other locals as well. Okay. Okay.
ya que todos los demás se reproducen en el Atlántico Norte, también se reproducen en otros lugares, ¿okay? Having a narrow breeding in wintering ranges likely made the Labrador duck more vulnerable to changes in its habit than other ducks, ¿no? Tener rangos de reproducción e invernadas estrechas probablemente hizo que el pato labrador fuera más vulnerable a los cambios en su hábitat que otros patos, ¿okay? Solamente de sufrir por estos cambios, ¿no? ¿Okay? Hacía pues un poco complicada su hábitat, ¿no? Okay. There are various theories of why these Z-ducks may have gone extinct, okay. Hay varias teorías, ¿no? El por qué estos patos marinos pudieron haberse extinguido, okay. While they were killed and sold in New York and Baltimore market for their meat, ¿no? Si bien fueron asesinados y vendidos en los mercados de Nueva York y Baltimore por su carne, ¿no? They were poorly regarded for taste, ¿okay? Su sabor fue mal considerado, ¿okay? Fue mal considerado. Overhunting alone cannot explain the duck's extinction, ¿no? La caza excesiva por sí sola no puede explicar la extinción de los patos. But overharvest of birds and their eggs in breeding grounds may have been a contributing factor, ¿okay? Pero la captura excesiva de las aves y sus huevos en la zona de reproducción podrían haber sido un factor contribuyente. They were also hunted for feathers, ¿okay? También fueron cazados por sus plumas, ¿no es cierto? ¿Okay? También fueron cazados por sus plumas. In addition, the birds may have struggled to find food in the winter, ¿okay? Además, es posible que las aves hayan tenido dificultades para encontrar su comida en invierno. Okay? Mussels and shellfish population declined as a result of human population growth on the coast, leading to less food for the ducks during the winter months. Okay? Las poblaciones de mejillones y mariscos disminuyeron como resultado del crecimiento de la población humana en la costa, ¿no? Lo que provocó una menor cantidad de alimento para los patos durante los meses de invierno. ¿Ok? Muy bien. 55 all specimens of Labrador duck are preserved today in museums around the world, ¿no? En la actualidad, se conservan 55 ejemplares de antiguos patos labrador en museos de todo el mundo, obviamente disecados, ¿no? Even though our information about the species is incomplete, okay? The extinction of this beautiful duck can serve as a reminder of how delicate our ecosystems are, okay? Aunque nuestra información sobre la especie es incompleta, la extinción de este hermoso pato puede servir como recordatorio, ¿no? De lo delicado que son nuestros ecosistemas. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. ¿Ok? Más o menos el texto, ¿no? Habla de esta ave, de este tipo de pato que extinguió, ¿no? Desapareció. ¿Ok? Vamos a ver. Primera pregunta, number one. Which best describe the Labrador duck? ¿Okay? ¿Cuál describe mejor al pato labrador? ¿Okay? Estas expresiones, ¿no? A duck that was never common but became extinct for various reasons, ¿no? Un pato que nunca fue común, ¿no? Nunca era común, pero se extinguió por varias razones. Razones hay varias, ¿no? En realidad, ¿no? No hay una exacta o precisa, ¿no? Where would you be least likely to see a Labrador duck when it existed, ¿no? ¿Dónde era mucho menos probable, ¿no? De ver a un pato labrador cuando existió, ¿no? En donde era menos probable, ¿ok? O en el océano, bueno, en el océano sí se veía, ¿no? North Atlantic, sí, en Nueva York también. In the Pacific Ocean, ¿no? Para el Pacífico no estaban para el lado del Atlántico, ¿no? Y entre Canadá y New York, ¿no? Zona de migración, ¿ok? Entonces, ¿dónde era menos probable ver? Obviamente en el océano Pacífico. Which of the following represented an adaptation discussed in the passage, ¿no? ¿Cuál de los siguientes representa una adaptación, ¿no? Discutida en el texto?
¿ok? Bueno, una adaptación es The Bill of the Labrador Duck, ¿no? ¿Ok? El pico, ¿no? Justamente para comer molusco, no se adaptó, ¿ok? Para su dieta, ese pico tuvo que adaptarse, no ser grande y ancho, ¿no? ¿Ok? No el color, ni el rango de crianza, ni las plumas, el pico, justamente por su alimentación. According to the author, what was the major difference between male and female Labrador ducks, ¿no? De acuerdo al autor, ¿cuál era la principal diferencia entre el pato labrador macho y hembra? ¿Ok? Coloration, los colores, ¿se acuerda? ¿Ok? No el tamaño, no fue el pico, ni el rango de invierno, de migración. La coloración, ¿no? Los machos tenían un color y las hembras tenían un color más mimetiza, ¿no? Más gris. ¿Ok? Which of the following does not qualify as a cause and effect relationship, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no califica como una causa-efecto de la relación? ¿Ok? No califica. As a result of a narrow breeding in wintering range of the Labrador duck, the molluscs that it preyed upon likely became scarce. ¿Okay? Como resultado de la crianza estrecha, ¿no? Y los rangos de invierno del pato labrador, ¿okay? Los moluscos, ¿no? Empezaron a escasear, ¿no? ¿Okay? Y llegas a ser más escasos, empezaron a escasear en línea general, ¿no? ¿Okay? Empezaron a escasear, ¿no? ¿Okay? Causa y efecto. ¿Okay? Justamente una de las causales de la extinción fue que en las zonas pobladas, ¿no? Empezaron a poblarse zonas de la costa, entonces los humanos consumían, parece más estos moluscos, que era el principal alimento, ¿no? De los patólogos, entonces se hacían más escasos y ellos tenían menos alimento, ¿no? Una razón, ¿ok? Causa y efecto, ¿ok? Okay, entonces, ¿cuál no lo califica causa y efecto? Entonces, tiene la característica, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces, esto es el texto. Como bien saben ustedes, tienen otro texto, un segundo texto. También hagan los ejercicios, por favor, léanlo, practiquen, hagan la lectura, ¿no? No hay de otra, hay que estar practicando, hay que estar leyendo. El vocabulario también enriquecer en la medida de lo posible, ¿no? Un diccionario siempre ayuda, siempre se los digo, se los recuerdo, ¿no? La parte teórica también léanlo, chicos. Es importante que la parte teórica lo tengan presente y a modo de lectura también lo tengan, ¿no? Esos ejemplos también ayudan a entender mejor los contenidos o las características gramaticales, ¿ok? Que estamos justamente revisando y practicando. ¿Ok? Muy bien. Estudien, sigan practicando, sigan leyendo. Continuamos y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.